de hoy para que podamos seguir fortalecidos en el nombre de Jesús. Amén y amén. 4:30 de la madrugada. Hoy es 13 de agosto del 2024. Estamos estudiando el primer libro de Crónicas, capítulo 15. Entramos hoy. Estamos en un momento muy crucial para la Escuela de Formación Bíblica Integral porque precisamente la base del cristianismo está aquí, en estos textos. Dice la Biblia que en los últimos tiempos el Señor va a restaurar el tabernáculo de David que está caído. Interesante. Para que los gentiles entren y puedan invocar mi nombre. Antes del Antiguo Testamento, los gentiles, que significa los que no son del pueblo, ¿sí?, no podían entrar. Antes, si una persona que no fuese del pueblo de Israel quería entrar, ¿sí?, ante Dios, primero tenía que convertirse en israelita o en israelí, en este caso sería. ¿Y cómo lo hacía? A través de la circuncisión y dejando su tierra y viviendo en Israel. Esa persona le tocaba abandonar toda tradición, costumbre. Los varones de la casa circuncidarse. Tenemos el ejemplo, el ejemplo de Ruth, cuando Noemí la despide y le dice a Orfa y a Ruth, chicas, son sus nueras, mis hijos han muerto, o sea, los maridos de ellas, no hay más nada que hacer. No tengo más hijos para darles, la ley del levirato. Entonces, váyanse, ¿cierto? Orfa se fue, se despidió, pero Ruth dijo, no me pidas que me aleje de ti. A donde tú fueres iré yo, ¿sí? Tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Ella está renunciando a su, ¿cómo se dice?, a su nacionalidad, a sus privilegios humanos. Y que se conste que hay un atenuante muy fuerte y es que Ruth es moabita, por ende es maldita. Sí, Ruth es una maldita, porque los moabitas y los amonitas, esos dos pueblos vienen de una violación de dos chicas hacia su padre, o sea, además de eso, súmeles un incesto, ¿verdad? Las hijas de Noé. Esa historia está en Génesis, imagino que ya la conocen. Y es interesante que el Señor dice, en la congregación de Israel no entran moabitas ni amonitas, eso es una ley. Eso es, déjenme buscarle esa ley. A ver, permítanme buscar rápidamente el libro de Ruth. Y para aquellos que quieran, sí, para los que deseen, pueden buscar el libro de Ruth. O sea, ¿qué? Josué Jueces Ruth. Un momentico. Está antes de Primero de Samuel, búsquenlo por favor. Y ahí en el título Ruth, a ver, debemos tener anotados, por ejemplo, la misericordia sobrepasa su justicia, Santiago 2:13. ¿Sí? Debemos tener Amós 2, capítulo 2, versículo 12 al 16, Efesios 2, del 1 al 9. Y debemos tener Deuteronomio 23:3. Vamos a buscarlo un momentico, por favor. Deuteronomio 23:3. Mi hermana Marelvis, muy buenos días, el Señor le bendiga. Deuteronomio 23. Buenos días, bendiciones. Buenos días, bendiciones.
Dice Deuteronomio 23:3, no entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos. No entrarán en la congregación de Jehová para siempre. ¿Sí? Es una prohibición. Entonces, si los gentiles, cualquiera que no fuera Israel, que fuera de Egipto, que fuera de Canaán, que fuera de cualquier parte, en este caso los cananeos o moabitas, están al lado de los cananeos, los filisteos, si ellos querían poder adorar a Dios, seguir al Señor, entonces les tocaba renunciar a sus derechos humanos, ¿sí? A sus privilegios, perdón, humanos, a su nacionalidad y circuncidar la familia, cumplir los ritos, perdón, la tradición, bueno, en fin. Pero el Señor en Amós capítulo 9, versículo 11 dice que Él va a restaurar algo que ya se hizo antes, y es que estamos leyendo eso. Estamos leyendo cómo fue que David levantó un tabernáculo, levantó una tienda, para que el resto de los gentiles, Alberto, Edelmira, Berta, Marle, Lisset, Marelvi, mi persona, y la pregunta del millón, ¿y mi pareja también? Sí, también. ¿Y mis hijos? Claro. Pero si somos colombianos, nosotros no somos judíos. Y no tenemos que convertirnos tampoco en judíos. Ahora que la iglesia cristiana se está uniendo al judaísmo y ya tienen hasta ciertas costumbres y las palabras en hebreo, y que ya no le diga Jesús, sino que ahora dile Yeshua. Entonces sale uno más erudito y dice, no, Yeshua no, ¿por qué? Porque eso es griego. Y entonces uno más antiguo hebreo, ¿cuál Yahshua? Entonces ahora hay una pelea que uno no sabe ni qué hablar, ¿verdad? Se confunde. Pero el problema es que nosotros no somos judíos, no necesitamos un talí, no necesitamos una kipá, no necesitamos tener el shofar y sonarlo, no. ¿Quiere un shofar? Compre una Biblia, ese es nuestro shofar. O sea, la trompeta que anuncia la convocación de la asamblea. Esta es la trompeta que anuncia los juicios de Dios, anuncia su salvación. El cristiano de hoy debe comprender que hay una meta, y no solo en Amós capítulo 9, versículo 11 y 12, sino que los apóstoles en el único concilio, en el de Jerusalén, Hechos capítulo 15, lo retoman y dicen, está profetizado que en los últimos tiempos Dios va a levantar no el tabernáculo de Moisés, no el tabernáculo de el templo de Salomón. Va a levantar el tabernáculo de David y dice que está caído. Lo dice, es que está caído. Es que este tabernáculo ya existe. Este tabernáculo no es un invento nuevo de David Guillermo Menco Zafra, que quién sabe cómo se lo inventó. No, 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 esto no es mío. Esto ya existió y precisamente en este tiempo, hoy 13 de agosto, todos estos días el Señor viene hablando ya no de la parte técnica, que la parte técnica ya está grabada en YouTube, en el canal David Menco Zafra, o lo consigue en Facebook. En YouTube usted entra al canal, le da lista de reproducción, busque la lista de reproducción, que ahí están en orden todos nuestros videos. Y se va y busca el tabernáculo de David, que son aproximadamente, si no estoy mal, 76 videos, 78 videos, algo así, donde se enseña la técnica completa. Pero ahora ya no estamos mirando la técnica, ahora estamos mirando el corazón. Ahora estamos viendo los pasos de David, estamos viendo sus errores. Estamos viendo que el arca no se lleva alado por vacas en un carruaje. Estamos viendo que David cometió el error de querer privatizar la fe. Y debemos entender que esto que nosotros estamos haciendo no es para que se forme una comunidad de santos inmaculados, los cuales los que están afuera son del diablo.
No, eso se llama secta. Se está formando es un grupo de personas que están llevando ese tabernáculo a otras personas, a otros seres humanos, a otros hogares. Y el Señor nos está mostrando cómo es ya la parte, no sé cómo decirle, abstracta sería, no sé el término que pueda usar. Pero entramos al primer libro de Crónicas, capítulo 15. Ahora sí, David hizo lo que tenía que hacer. Hermano, ¿qué hizo? Bueno, si quiere ver los videos anteriores para que lo vea más desmenuzado, pero así a vuelo de pájaro, uno fue y tomó Jerusalén. Expulsó a los jebuseos y se echó de enemigo a Benjamín, a la tribu de Benjamín. Porque Jerusalén la tenía la tribu de Benjamín. Y viene David y le dice, ustedes tienen esa tribu, ese lugar, Jerusalén, el monte de Sión, pero ese lugar nos pertenece a nosotros, se la quitó. Benjamín, ¿pero qué? No, de malas. Y empezó la discordia. Después llegó y dijo, el arca del pacto está en Jerusalén, se va para Jerusalén. Saltan los de Efraín dicen, no, la Torá, la ley dice que el arca tiene que estar en el monte de Efraín, en Silo. Y David dice, pues la Torá puede decir lo que quiera, pero yo me la traigo para Jerusalén. A partir de ahora se va para Jerusalén. Entonces David está conquistando el terreno y, perdónenme la expresión, se echa de enemigo el que tenga que echarse de enemigo. Hace una noche leíamos que Jesús dijo, si ustedes creen en mí, se van a echar de enemigo a los de su casa. Si ustedes creen en mí, se le va a levantar el papá contra el hijo, la mamá contra la hija, la suegra contra la yerna. Pues que se levante el que se tenga que levantar, pero el tabernáculo lo voy a hacer en mi casa. Porque el tabernáculo ya no es que nos tengamos que ir a Israel, a la tierra santa, no. Ahora el tabernáculo es ese lugar especial y momento que el apóstol Pablo nos enseñó. Presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es el culto racional. Romanos 12, 1. En este instante, mis amados hermanos, siendo las 4:43 para nosotros, hay centenares de hombres y mujeres, de jóvenes y de niños que se están levantando a hacer su devocional diario, que ese es el tabernáculo de David. Lo primero que todo cristiano necesita aprender es a presentarse delante de su Dios todas las mañanas y todas las noches. Ese es el trabajo. Y por eso está escrito que el Señor va a restaurar algo que ya estaba caído, algo que ya hizo David. Y Dios quiere es eso. Lo primero, conquistó lo que debía conquistar. ¿Sí? Y usted lo primero que tiene que hacer es conquistar esas partes que debe conquistar. ¿Como cuál? El sueño. ¿Como cuál? El hambre, a través del ayuno y la vigilia. ¿Como cuál? La disciplina. Conquiste su tiempo. Dijo el predicador en Eclesiastés 3, hay tiempo para todo. Tiempo para dormir y tiempo para levantarse, tiempo para trabajar, tiempo para descansar, tiempo para... El cristiano de hoy no entiende que Dios tiene que gobernar su tiempo. Cuando el Señor en Apocalipsis dice, yo soy, Apocalipsis 1 dice, yo soy el alfa y la omega, o sea, yo soy el principio y el fin, le está diciendo al cristiano algo acerca del tabernáculo de David, que yo soy el sacrificio de la mañana y soy el sacrificio de la noche. Entonces usted aprende a presentarse disciplinadamente todas las mañanas y todas las noches. Y pasan los años y si usted no aprende que Él es lo primero y que Él es lo último, pues seremos un cristiano promedio. Pero si usted se convierte en esos de que entienden que el Señor gobierna nuestro tiempo, que termina el continuo sacrificio de la noche, voy a decir esto con mucho respeto, sin quererme meter en el hogar de ninguno, se acabó el día, no hay más nada que hacer.
Ah, pero es que me toca. Mañana miramos. ¿Por qué? Porque tengo que entrar en el reposo. Mi cuerpo necesita dormir mínimo 6 horas. Tengo que acostarme a dormir de 9 de la noche para levantarme a las 3 de la mañana a hacer mi continuo sacrificio personal. A las 4 encontrarme con el grupo, hacer el continuo sacrificio con mis hermanos y a estudiar la palabra. Todos los días como lo hacía Jesucristo. Eso es lo que David nos está enseñando. Uno, a conquistar y a echarse enemigos al que toca. Si a usted le toca echarse enemigo a Morfeo, le invito a que se lo eche encima. Para los que no saben quién es Morfeo, es el dios griego del sueño. No sé si ha escuchado hablar de los brazos de Morfeo. Y más de uno en los brazos de Morfeo y el Señor en su trono diciendo, ajá, ¿y este qué? Pero no se levantó a hacer su continuo sacrificio. Ah, que, o sea, eso es lo que David nos enseña. Entonces, ¿dónde está el continuo sacrificio que me tienes que dar antes de pedirme? Por ejemplo, ¿no? Pedís y no recibís porque pedís mal. ¿Cómo así, hermano? Usted no sabe orar. ¿Por qué lo dice? Permíteme mostrarle algo acá. A ver, no, Biblia sí es historia, no. Déjeme mostrar aquí algo, el tabernáculo de David. Aquí. Mire, este es el tabernáculo antiguo, ¿no? Y esto lo digo con amor. Me toca repetirlo, repetirlo, repetirlo. Ese es mi trabajo, ¿no? Y no quiero ser su enemigo. Pero si me toca pasar por cansón, por molesto, pues con gusto lo voy a hacer. Me toca repetírselo. Jesús dijo, yo soy la puerta. El que no entra por mí es un salteador. Y hay gente que ya se saltó y vino a los panes de la proposición, a la menorá y a la fuente de bronce de una vez. Estos 3 utensilios de los 6 que hay, estos 3 representan la palabra. Estos 3 son de las 4:30 de la mañana y 7:30 de la noche. Usted viene a la fuente de bronce, que es la palabra, que lo limpia. La palabra, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Usted viene a la menorá, que es la luz, que es la palabra. Lámpara es a mis pies su palabra y lumbrará mi camino. Y usted viene hoy a los panes de la proposición, que es la palabra, nuestro alimento. Ajá. ¿Y esto qué? Esto hoy no hubo. Esto no. Y aquí es donde tú te encuentras con tu sumo sacerdote Jesucristo y vienes a hacer sacrificios de acción de gracias, holocausto de alabanza. ¿Dónde están? Esos no. No, hoy no. Pero sí vengo a lo mío. No estás haciendo como lo tienes que hacer. Por eso pedís y no recibís, porque pedís mal. Porque apenas empiezas a orar, enseguida, Señor, dame esto, Señor, haz aquello, Señor, necesitamos, Señor, mis hijos, Señor, mi familia. Y Dios, cuando terminas de orar, te dice, ajá, y no me diste gracias por el día de ayer. Acción de gracias. Ajá, y no reconociste mi muerte en la cruz del Calvario. Eso es lo más grande que debemos dar gracias. Es más, voy a decir esto con amor y espero comprendan mi trabajo con ustedes. Me gustaría que usted le echara un recorderis a sus oraciones. ¿Cuántas veces usted agradece por la muerte de Jesús en la cruz del Calvario? Segundo, hay gente que ora y no menciona a Jesucristo. Hay gente que predica y no menciona a Jesucristo, ni a su obra en la cruz del Calvario. Y todos estamos aquí es por Jesucristo y su obra en la cruz. Eso es lo más importante aquí. Si su acción de gracias, si su oído, si su ofrenda no tiene derramada la sangre de Cristo, su ofrenda no es aceptable en el cielo. Porque lo que abrió la puerta
para que el velo del lugar santísimo se rompiera y la gente pudiese entrar al lugar santísimo, fue la sangre derramada de Jesucristo en la cruz del Calvario. Amén. Amén. Espero no ser molesto, no que se incomoden conmigo. Mi trabajo es que usted aprenda la técnica. Ese es mi trabajo. Mi deber es recordarle cómo se hace. Entonces David, después de echarse de enemigo a los que se tiene que echar de enemigo, de conquistar lo que debe conquistar, enseguida pone orden a su vida, ¿verdad? Y lo primero que David hace es, no voy a privatizar la fe, ¿verdad? No puedo llevármela para mi casa. Entonces voy a arreglar primero mi casa. Tiene hijos, ¿sí? Edifica lo que debe edificar, ¿sí? Primero dedíquese a lo suyo, haga bien sus cosas y cuando su vida esté ordenada, ahí sí sirva al Señor y camine con el Señor. Ahora vamos a entrar al capítulo 15, donde David ahora sí va a hacer las cosas bien hechas. ¿Ok? Bueno. Gladys, Alejo, Luz Dari, un saludo, bienvenidos. Buenos días, ¿cómo están? El Señor les bendiga. A los demás ya los saludé, ¿verdad? Y a todos los que nos están, amén, buenos días. A todos los que nos están escuchando, bienvenidos como siempre, una vez más a la Escuela de Formación Bíblica Integral, el Tabernáculo de David. Mirad que nadie os engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo, soy el Cristo, y engañarán a muchos. Muy bien, si usted mira un momentico la pantalla, aquí arriba donde dice EFI, Escuela de Formación Bíblica Integral, Ebed-Melech, está el pulso de vida que el Señor nos enseñó y es precisamente el tabernáculo de David, la puerta, el altar del holocausto, la fuente de bronce, la menorá, los panes de la proposición, el altar del incienso y el arca del pacto. A eso venimos nosotros, a aprender la técnica, porque el mismo Señor Jesús, los mismos discípulos le dijeron, enséñanos a orar. Y él fue que dijo, antes de enseñarles a orar, les dijo, esto no es para repetir. Mateo 6, versículo 7. Esto no es para que ustedes lo repitan. Mateo 6, versículo 6. Esto es para que ustedes entren en lo íntimo y sin que nadie los esté viendo haciendo tanta bulla. Usted puede encontrarse con su Padre en lo secreto y él que lo ve en lo secreto lo recompensará en público. Entonces, esto que les voy a enseñar es para que ustedes tomen un modelo. 1, Padre nuestro. 2, que estás en el cielo. 3, déjenme mostrar aquí, qué pena con ustedes que estoy hablando sin mostrarle la pantalla. ¿Sí? Es una técnica. ¿Me hago comprender? A ver, ya va. Déjenme que esto, ahora sí, acá. ¿Dónde estábamos? ¿Dónde estábamos? A ver, por ejemplo, aquí, ahí está. Entonces, ahí comienza. Padre nuestro en la puerta, que estás en el cielo, en el altar del holocausto. Santificado sea tu nombre en la fuente de bronce. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra, la menorá. El pan nuestro de cada día no lo doy, los panes de proposición. El altar del incienso, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos nuestros deudores. Y el arca del pacto, lugar santísimo, no nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Tuyo es el reino, el poder, la gloria. Entonces, eso hace memoria de las tablas de la ley, la menorá,
las tablas de la ley, el maná escondido y la vara de Aarón que están dentro del arca. No es un invento, no es algo que se hizo a la fuerza, sino es entender que hay unos pasos y que Jesucristo tiene que estar ahí. Él dijo, nadie va al Padre sino por mí. ¿Cómo así que en tu oración no nombraste a Jesucristo? Porque el cristiano cree que es autosuficiente. Entonces yo vengo, yo hago, yo esto, yo ato, yo ligo, yo reprendo, yo echo fuera, cuando realmente no es así. Falta de técnica. Amén. Ahora, en capítulos anteriores, en el capítulo 13, el título de Primero de Crónicas 13, el título es David propone trasladar el arca a Jerusalén, no pudo llevar. En el versículo 5, el título es David intenta, pero no pudo. ¿Por qué? Porque subieron el arca en un carruaje y unas vacas alándola y el arca tambaleó. El arca va para el piso, una persona bien intencionada le pone la mano al arca para que no toque el piso y muere. Ya eso lo estudiamos. Las buenas intenciones no bastan. Hay que hacerlo bien hecho. ¿Dejan la cosa ahí? Sí. Creo que el arca se quedó en la casa de Obed-Edom, si no estoy mal. ¿Cierto? Y vamos a entrar ahora al capítulo 15, pero antes de eso, vámonos un momentico a segundo de Samuel, capítulo 6, porque aquí hay una cosita importante acerca de esto. Alguien que lea, por favor, segundo de Samuel, capítulo 6, el título. ¿Qué dice, si está la mano? Segundo de Samuel, capítulo 6. David intenta llevar el arca a Jerusalén. O sea, ese pasaje está ligado a Primero de Crónicas 13. ¿Ok? Ahora, el título del versículo 12, por favor. Segundo de Samuel 6:12. ¿Qué dice? Buenas. David trae el Bueno, arca yo a quisiera Jerusalén. saber, ¿estamos listos para leer la palabra? Edelmira, Alberto, Lisset, Marelvis, Vladimir. ¿Sí tienen la Biblia abierta o no? Yo estoy ocupada, mi hermano. Ah, bueno. Ok, bien. ¿Quién está listo, presto, ya ahí para leer la palabra? ¿Alguno? Yo estaba leyendo, pero no activé el Ah, bueno. micrófono de eso, por Entonces, eso que no me escuchaba. segundo de Samuel 6:12. ¿Cuál es el título? Yo también leí, pero no me escuchó. Sí. ¿Cuál es el título? El 12. Sí. David trae el arca a Jerusalén. Ok, entonces, ese texto está también paralelo a Primero de Crónicas 15, que es el que vamos a estudiar hoy. Pero aquí, en Primero de Crónicas 15, no está el versículo 12. Y el versículo 12 es importantísimo. El versículo 12 de segundo de Samuel 6. Si puedes, por favor, leerlo. Segundo de Samuel 6:12. ¿Qué dice? Dice, fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Ok, ¿Sigo? ese texto le falta un dato cronológico que usted lo va a encontrar en Primero de Crónicas 13:14. ¿Qué dice, por favor? ¿Qué dice? Primero de Crónicas 13:14. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-Edom en su casa 3 meses. Y bendijo Jehová la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía. Ok, o sea que David primero intenta llevar el arca, no la llevó como la tenía que llevar,
muere Usa y deja el arca en la casa de Obededón 3 meses. O sea que entre el capítulo 14 de Primero de Crónicas y el capítulo 15 hay 3 meses. Por eso hubo una guerra con los filisteos también. Por eso David manda a edificar sus casas, poner orden. O sea, se tomó 3 meses haciendo eso. Ahora sí se la va a llevar. Volvamos entonces a Primero de Crónicas 15. Ahora sí se la va a llevar. ¿Por qué? Precisamente allá en Segundo de Samuel dice, le fue dado aviso a David que la casa de Segundo de Samuel 6, otra vez, busquémoslo por favor. Le fue dado aviso a David, a ver, dice Segundo de Samuel 6:12. Fue dado aviso a David, o sea, le chismosearon. Le fueron con la noticia. Hey David, ¿qué? Jehová ha bendecido la casa de Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Si usted logra que el arca de Dios esté en su hogar, usted va a tener la bendición más grande. Ahora, no vaya, Amén. amén, no vaya a cometer el error de creer que ahora hay que hacer una caja y meter, y usted dónde va a bajar el maná escondido y la vara de Aarón, imagínese. No, no estamos hablando de eso. Es más, por allá en Jeremías, se me olvida el texto, dice que no nos acordaremos más de eso. Del arca nada, eso lo olvido. Porque el arca realmente, el arca del pacto es Jesucristo. Si usted logra que Jesucristo esté en su hogar, si usted logra que el arca del pacto esté en su hogar, usted va a tener bendición. Aquí dice, bendijo la casa de Obededón y todo lo que tiene. Si usted logra que el continuo sacrificio en su vida, que el tabernáculo de David en su vida sea una realidad y usted aprende a hacer esto, va a tener la bendición más grande. Por eso es importante entender por qué David se preocupa tanto por el arca. Oído, David no se preocupó por el altar del holocausto, por la fuente de bronce, la menorá, la mesa de los panes, ni el altar del incienso. David fue al punto y David dijo, me llevo el arca primero. ¿Me hice entender? Ya te doy la palabra, Lutari. Primero es el arca. Dime, hermana Lutari. Que quienes lo hemos vivido sabemos que sí es verdad. Amén. Éxodo 25 comienza con la ofrenda para el tabernáculo. Moisés recoge un dinero para el tabernáculo. Y lo primero que habla del tabernáculo no es ni siquiera el tabernáculo, eso está en el capítulo 26. Lo primero que habla del tabernáculo es el arca del pacto. Y David no entendió. Y el altar del holocausto después. Y la menorá después. Él después se la llevó. Pero él dijo, primero el arca me la llevo. Y eso es lo que Dios quiere restaurar en el último tiempo, que usted y mi persona comprendamos que lo primero que necesitamos en nuestra vida, voy a decir algo con mucho amor y cariño y respeto, no es el marido o la mujer y no son los hijos. Lo primero en nuestra vida no es papá y mamá y lo primero en nuestra vida no es trabajo y no es plata. Es más, lo primero en nuestra vida no somos nosotros mismos. Lo primero en nuestra vida es Jesucristo. Dime, hermana Ludari. Por eso en nuestra vida todo fracasa, Sí, señora. porque no somos obedientes, porque no hacemos lo que tenemos que hacer. Porque un hogar cuando comienza, una familia cuando comienza, si no tiene esas bases se va a desbaratar. Y todo, los negocios, todo, nada va a fructificar si no somos así de esa manera. Ok, ¿No? sí, Yo señora. afortunadamente empecé a hacerlo y pues no sabía que existía este orden, pero sin embargo yo lo hacía de esa manera. Pero lo empecé muy tarde, pero cuando lo empecé, pues Dios me devolvió todo lo que había dejado de hacer, empezando por el amor y la alegría de mi corazón porque lo había perdido. Pero
Sí, es verdad. Nada de lo que empieza, sin eso funciona. Amén, mi hermana. Ahorita vamos a darnos cuenta que eso que usted habló de la alegría, eh, David lleva el arca a Jerusalén con mucha alegría. Lo primero, cuando usted comienza a hacer esto, lo primero que llega a tu vida es esa, por eso el pulso de vida, ¿recuerdan en nuestro logotipo? Por eso es tan importante el pulso de vida, porque es lo que hace que nosotros volvamos a, ¿cómo le digo? Déjenme buscarlo por aquí. Aquí está. Ok, aquí está el pulso de vida. No estoy compartiendo, ¿verdad que no? Ya se lo comparto. A ver, ¿dónde estamos? Aquí. Esto que les voy a mostrar es precisamente lo que el Señor nos está enseñando. Para asistir cada mañana, todos los días, a dar gracias y tributar alabanza a Jehová y así mismo por la tarde. No te pases el primero dar gracias y tributar alabanza. Entonces llega el pulso de vida y empiezas tú a sentir vida. Sí. Hermano David, entonces me toca meterme a su escuela para poder tener vida. No. Existen miles de personas que se están levantando en esta hora. Hay otras escuelas, hay otra gente, hay iglesias que en este instante están haciendo su continuo sacrificio. Aquí no privatizamos la fe. Eso ya se lo Amén, aprendimos amén. a David. ¿Sí? Lo que sí les recomiendo es no lo haga solo, porque el continuo sacrificio debe hacerse solo, pero también hágalo con sus hermanos. Amén. Padre nuestro, no Padre mío. Es en plural. Volviendo al tema, ese pulso de vida que Dios nos ha enseñado cambia las cosas. Ya uno empieza a tener alegría, empieza a tener ganas de vivir, entiende el evangelio, aprendes doctrina, porque te presentas a la puerta donde reconoces al Señor, pero te presenta al altar del holocausto donde das tus ofrendas, acción de gracia, holocausto de alabanza. Enseguida vienes a la fuente, a la menorá y a los panes de la proposición para leer la palabra, ¿sí? Y estudiarla. Y ahí en los panes de la proposición, ahorita nos vamos a trabajar, a que Dios nos dé el pan físico. Y en la noche volvemos al altar del incienso y al arca del pacto. Y eso es todos los días. Y vuelve esa vida. Cuénteme, mi hermana Luzdal. Deja las armas físicas para agarrar las armas espirituales, Amén, que es amén. la palabra de Dios, la, la, la Biblia, palabra de Dios. Bueno, Porque no solo la Biblia, ¿no? Porque ya usted tocó claro, una parte importante aquí. Y es la armadura de Dios. En el sí. altar del holocausto, ceñidos los lomos con la verdad. ¿Sí? En la Es fuente más, de hermano, bronce, dígame. uno piensa en el mundo antes de estar en la vida espiritual, antes de que Dios le muestre el camino, la verdad y la vida. Eh, uno piensa que uno se puede defender con las armas. Y entonces compra armas para defenderse de los ladrones, para defenderse y resulta que con esas mismas armas lo van a matar a uno, si se descuidan, ¿no? Y entonces la mejor arma que uno puede adquirir en la vida es Amén. la vida espiritual, y entonces ya no tendrá miedo de que así vengan miles y 10.000 y más, caerán a tu lado 1.000 y 10.000 a tu diestra y a ti nada te pasará, porque Amén. yo no lo voy a permitir. Pero mientras tanto uno se arma y yo lo hice, y entonces por eso lo hablo. Y después me di cuenta que eso no era verdad, que esos hierros no servían para nada, que tocaba era por este lado, entender, y ya. Ujú. Entonces, no salgas sin la coraza de justicia, no salgas sin calzarte los pies con la paz, no salgas sin tu escudo, no salgas sin tu yelmo de la salvación y no salgas sin tu palabra. Ahí está el pulso de vida. No salgas. Hazlo todos los días. Regálate ese tiempo. Pelea contra el sueño. Y voy a repetirlo, irónico, que el cristiano tiene que pelear con las dos cosas que más les gustan, comer y dormir. Y para eso está el ayuno y la vigilia. Ahora, volvamos al texto y vamos a empezar a desmenuzar.
Primero de Crónicas, capítulo 15. ¿Sí? Aquí dice, ver importante el capítulo 6, 17 de Segundo de Samuel, que lo estamos leyendo. Déjenme le echo una revisada aquí. 6 de Samuel, Segundo de Samuel, capítulo 6, versículo 17, dice: metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en un lugar en medio de una tienda que David le había levantado. Y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. ¿Se dan cuenta? David entendía que hacer el sacrificio era importante. Él no se pasó a estudiar de una vez la palabra, sino que primero llegó a orar. ¿Quién lo tiene listo? Primero de Crónicas 15, versículo 1 en adelante, por favor. Amén. Leo ya. Sí, señora, gracias. Bueno, primer libro de Crónicas 15. Hizo David también casas para, para sí en la ciudad de David, y arregló un lugar para el arca de Dios y le levantó una tienda. Entonces dijo David: el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y les sirvan perpetuamente. Y congregó David a todo Israel en Jerusalén para que pasen el arca de Jehová a su lugar, el cual le había él preparado. Reunió también David a los hijos de Aarón y a los levitas. De los hijos de Coat, Uriel el principal y sus hermanos 120. De los hijos de Merari, Asaías el principal y sus hermanos 220. De los hijos de Gersón, Joel el principal y sus hermanos 130. De los hijos de Elisafán, Semaías el principal y sus hermanos 200. De los hijos de Hebrón, Eliel el principal y sus hermanos 80. De los hijos de Uziel, Aminadab el principal y sus hermanos 112. Y llamó David a los sacerdotes Sadok y Abiatar, y a los levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel y Aminadab. Y les dijo: vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová Dios de Israel al lugar que le he preparado. Pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová Dios de Israel. Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés conforme a la palabra de Jehová. Hasta ahí un momentico. Aquí ya hay mucha información. Una de las cosas que debemos darnos cuenta es que David dice, bueno, un momentico, ¿cómo así que Obed-edom se está beneficiando y yo no? O sea, David quiso privatizar el arca, dijo, me la voy a llevar a mi casa. Y cuando Pérez Usa muere en el capítulo 13, David dice precisamente en el versículo 12, yo cometí un error, que me quise traer el arca a mi casa. Y mientras le hacía una tienda, le dejó el arca a la casa de Obed-edom. Entonces Obed-edom, digámoslo así, tenía privatizada la fe, ¿sí? 3 meses y fue bendecido. Ahora, nótese aquí que David entiende que no es una cosa de él, ¿cómo le digo? No es un mero capricho o gusto. Y él enseguida
hace algo que no hizo en el capítulo 13. En el capítulo 13 él da la orden. Ejército, todo el mundo, venga, nos llevamos. No, nos llevamos no. Ustedes van porque me voy a llevar el arca a mi casa. Aquí ya no. Aquí él ya entiende que el arca tiene que ser llevada, versículo 15, puesta sobre los hombros. Y él se da cuenta que el trabajo no es de él. Él se da cuenta enseguida que él no puede privatizar, porque hay cristianos que privatizan la fe. Yo aquí, yo solo, yo aquí mi vida. Y él se dio cuenta que él tenía que abrir el campo y decir, bueno, señores, vamos en conjunto a traer el arca. Ya no soy yo solo. Ahora le echa mano a los levitas. Busca a los sumos sacerdotes, en este caso que son Sadoc y Abiatar. Recuerden que de este Sadoc salen los saduceos, los mismos que mataron a Jesucristo. El sumo sacerdote Caifás era saduceo. Es una mala interpretación de lo que David quiso hacer. Y lo que usted va a hacer, tiene que enseñarlo bien porque puede dar malas interpretaciones. Pero volviendo aquí al tema, él dice en el versículo 13, pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó cuando Usa murió, y en lugar le llamaron Pérez Usa. Y dice, por cuanto no le buscamos según qué, sus ordenanzas. Y eso es algo importantísimo en el tabernáculo de David. Usted no hace las cosas porque usted cree que debe ser así, o porque así le enseñaron, o porque la tradición lo dice. No, nosotros los cristianos hacemos las cosas como dice la Biblia. ¿Cómo dice la Biblia que hay que orar? 1, Padre nuestro; 2, que estás en el cielo. O sea, ora así. No que repitas, ¿ok? Perdóneme la redundancia. Repito, no que repitas el Padre nuestro, sino que son los pasos. Haz las cosas como dice la palabra. Haz las cosas como Dios dijo que tenían que ser. Y a David le tocó entender que aunque él estaba llevándose el arca a su ciudad, aunque se echó de enemigo a mucha gente, no se podía echar de enemigo a los levitas. Ay, ahí viene una enseñanza grande. Échate de enemigo a quien toca, pero a los siervos de Dios no te los eches de enemigos. A tu pastor, a la esposa, a los siervos de Dios, no te los eches de enemigos. Hazlos tus amigos. Ustedes tienen pastor, invítenlo a almorzar de vez en cuando. ¿Sí? Invítalo a salir. El día que cumpla años le da su regalito. Quiéralo, protéjalos. David, perdón, David se echó de enemigo a Benjamín, le quitó Jerusalén. Y se echó de enemigo a los de Efraín, les quitó el lugar a donde va a estar el arca. Pero a los levitas no. A eso sí no. Y a eso los coge y les dice, bueno, ahora ustedes vamos a hacer las cosas como se tiene que hacer. Conforme, dice el versículo 15, debe llevar puestas sobre los hombros en las barras conforme a la palabra de Jehová. Por eso los cristianos somos solo escritura. ¿Qué significa eso? La Biblia es nuestro único canon de conocimiento y sabiduría. Primera de Corintios capítulo 4 versículo 6. En esto Apolos y yo, habla Pablo, somos ejemplo para ustedes, en que nosotros aprendan a no pensar más de lo que está escrito aquí. No se ponga a inventar algo que no está aquí. ¿Sí? Si a usted le dice, hermano, le exigimos esto, usted lo primero que tiene que mirar, ¿está en la palabra? No, entonces no lo hago. Ah, pero es que si usted no lo hace, ABCD, pues el abecedario completo, pero no lo voy a hacer. No está aquí. ¿Recuerdan lo aprendido el mes pasado? Para mí eso fue
fue libertador, no sé cómo decirlo. En el mes pasado el Señor nos enseñó que los pecados solo se le cuentan a Él. Y me fui a la palabra y todavía lanzo el reto a cualquiera que me lo muestre, porque yo todo no lo sé, ¿no? Ayúdenme. Pero me fui a la palabra de Génesis Apocalipsis. No hay ninguna persona que haya llegado ante otro a decirle, venga, que tengo que confesarle mis pecados. No, eso no está. Sí está que Dios le revelaba el pecado a un profeta y el profeta iba y te lo decía, eso sí está. Pero la confesión de pecados ante seres humanos mortales no está. Pero sí está en Salmos capítulo 51, versículo 6, si no estoy mal, que los pecados, déjenme mostrarlo, Salmos 51, dice, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Y el capítulo 32, versículo 5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. La confesión de pecados es exclusivamente ante Jesucristo, nadie más. Tú sí puedes ir a decirle a Él. Y eso para mí fue muy liberador, fue impresionante. No es que usted tiene que venir y contarnos sus pecados para que nosotros lo perdonemos. Eso no está en la palabra. Y me paro en la raya y no lo hago. Ah, que usted es un soberbio, que usted diga lo que quiera. Pero eso es de sectas. Eso lo hacen los adventistas. Eso lo hacen los testigos de Jehová. Esa pobre gente, cuando cometen un error, cuando pecan, los paran delante de todo el mundo y la persona tiene que ir a confesar su pecado hasta con pelos y señales. Ay, es que yo tuve sexo con fulano de tal, con fulana de tal, y uy, eso es una humillación. Y no solamente a la persona, ¿y dónde queda la otra? Y así se basan ellos y viven bajo el temor y el miedo humano. Conmigo no. Me paro en la raya y puede pensar bien, lo que usted piense de mí, tranquilo. Quisiera que pensara bien, pero si piensa mal, tranquilo. No me incomoda. Pero es que aquí la palabra nos enseña que nosotros hacemos las cosas conforme a la escritura. No me venga con tradiciones humanas. No me exija algo que la palabra no tiene. Los que exigían y ponían carga pesada sobre los hombros de los demás eran los fariseos. Aquí no hay fariseos. Si usted cae, vaya delante del Señor, confiese su pecado, porque el único que lo va a levantar es Él. Yo no lo voy a levantar. Si usted quiere, lo ayudamos aquí a levantarse, pero ¿cómo? Orando, leyendo, ayunando y vigilando, porque nosotros también tenemos que levantarnos. Pero no tiene que venir a contarle el pecado a ninguno. Tranquilo. Hacemos las cosas como dice la palabra. Y David aquí en el versículo 15 lo dice. El error de la vez pasada por el cual murió una persona es que hicimos las cosas a nuestra manera. Ahora vamos a hacer las cosas como dice la palabra. Y si usted hace las cosas como dice la palabra, le va a ir bien y va a haber fruto, porque el fruto sale por la palabra de Dios. Fue en Génesis capítulo 1 y capítulo 2 que Dios dijo, sepárese las aguas de las aguas y descúbrase la tierra. Y dice, y la tierra produzca hierba verde, árboles, y se hicieron los árboles. Y los árboles produzcan fruto, y la tierra produzca fruto. El fruto se produce por la palabra de Dios. Haga lo que dice la Biblia, usted va a tener fruto. No haga lo que digo yo. Haga lo que dice la palabra. Y si está en la palabra, a usted le va a ir bien.
No porque está en la escuela de formación bíblica integral, no porque usted pertenece a una iglesia, es que yo sí voy a... No, usted le va a ir bien porque usted obedece la palabra del Señor. Amén. 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 Entonces es interesante esto. Mira el Amén, versículo hermano. 13. El versículo 13 dice, pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según sus ordenanzas. Lo primero que yo hago como siervo de Jesucristo al convertirse una persona es llevarlo a la palabra. Punto. Hermano, cuando una persona se convierte, comienza la preguntadera, ¿no? Eso es normal. Hermano, y esto, y hermano aquello, y hermano, y esto es pecado, y esto está bien, y esto está mal. No te pongas a hablarle absolutamente nada. Llévalo a la palabra, contéstale con la palabra, que la palabra le hable, porque la palabra de Dios es la que da vida. Nosotros no creemos eso que están enseñando de nueva era, de positivismo, que la palabra nuestra tiene poder. Eso es mentira. Tus palabras no tienen poder. La única palabra que tiene poder es la de Dios. Y si esa palabra de Dios sale en tu boca, esas palabras sí tienen poder, no por tu boca, sino porque habían salido antes de la boca de Dios. Siempre lleva a la persona a la palabra, a la palabra. Los otros llevan a la gente a tradiciones, llevan a la gente al catequismo, los católicos, los mormones al libro del mormón, los testigos de Jehová a la atalaya, al despertar, a las revistas, ¿sí? Todos tienen algo para mostrarle a la gente. Nosotros únicamente tenemos la palabra, no más, ¿sí? Ajá, ora y pregúntele al Padre, le dice Marelvi siempre a Alberto, para que el Padre te responda. ¿Por qué? Porque tú no haces que la persona te esté buscando. Si no, entonces no te van a dejar dormir. Porque a cada rato, hermano, tengo un problema, hermano. No, enséñale a la gente a ir delante del Señor. Por eso aquí les enseñamos a vivir en el tabernáculo de David. Sigamos. Eso queda interesante. Aquí en este capítulo, David llama enseguida a la tribu que tiene que trabajar. ¿Sí? Y coloca a unas personas. Lo primero, dice que reunió a los hijos de Aarón en el versículo 4. O sea, los sumos sacerdotes, ¿cierto? Después reunió a los hijos de Merari, a los hijos de Gerson, ¿sí? A los hijos de Elisafán, a los hijos de Hebrón, a los hijos de Uziel, y da un listado, ¿ya? Y les dice, ahora sí vamos por el arca, y son ustedes los que lo van a traer. Ya no soy yo, ya no voy a ser yo el principal, ahora ustedes, porque así está escrito. Mi hermana, si es tan amable, por favor, versículo 16 en adelante. ¿Está por ahí, Marlecita? ¿No te has ocupado? Sí, señor. Dale. Primer libro de Crónicas 15:16. Asimismo dijo David a los principales de los levitas que designasen de sus hermanos a cantores con instrumentos de música, con salterios y arpas y címbalos, que resonasen y alzasen la voz con alegría. Y los levitas designaron a Emán, hijo de Joel, y de sus hermanos a Asad, hijo de Berequías, y de los hijos de Merari y de sus hermanos, a Etán, hijo de Usaías, y con ellos a sus hermanos el segundo, perdón, y con ellos a sus hermanos del segundo orden, a Zacarías, Jaciel, Semiramot, Jehiel, Uni, Eliad, Benaía, Maasías, Matatías, Elifeleu, Miqunias, Obededón y Geliel, los porteros. Así Emán, Asad y Etán, que eran cantores, sonaban címbalos de bronce.
y Zacarías, Asiel, Semiramot, Periel, Uni, Eliab, Maasías, Benaía, con salterio sobre Alamot, Matatía, Elieu, Elifeu, ay, Dios mío, ese nombre sí, Matatía, Elifeleu, Micnias, Obededón, Jehiel y Asasías tenían arpas afinadas en la octava para dirigir. Y Kenanías, principal de los levitas, es en la música. Fue puesto para dirigir el canto porque era entendido en ello. Hasta un momentico. Pero Vamos a hacer algo. Es que aquí ya hay una cosa importantísima. El rey David es el primero en introducir la música y el canto en el servicio a Dios. Antes de él, sí había música y canto. Y cuando había, por ejemplo, eventos asombrosos como el paso del Mar Rojo, donde cae sobre el faraón, Éxodo 14 dice que María y las mujeres cogieron arpa, la María, la hermana de Aarón, de Moisés, perdón, y Aarón también. Ellos tres eran hermanos, cogieron las mujeres los panderos y danzaron. Y ahí es donde sale la canción, hecho a la mar los carros de Faraón, oh, cantaré al Señor por siempre. Sí había, pero no era oficial. Y aquí es donde vienen las cosas importantes de David. David entiende que el arca lo deben llevar los levitas. Y me llama la atención que Obed Edom, donde se había quedado el arca y lo había bendecido, él era levita. El arca había estado 7 años con los filisteos, ¿recuerdan? Y recuerdan que hizo desastres dentro de los filisteos y los mataba y les daba tumores y, bueno, plagas de ratones. Bueno, ellos no eran levitas. Cuando el arca de Jehová se levanta, cuando el tabernáculo de David o el arca de Jehová está en la casa de inconversos, no hay bendición. Sí. Pero Obed-Edom sí tiene bendición, porque aquí en el versículo 18 dice que Obed-Edom es portero. Sí. Y otras personas. O sea, él es levita. El arca y el tabernáculo de David, si usted no es sacerdote de Dios, usted no lo puede elegir. Primero usted tiene que convertirse en un sacerdote de Dios. ¿Qué se necesita para ser sacerdote de Dios? ¿Quién me lo recuerda? A ver, por favor. ¿Qué se necesita para ser sacerdote de Dios? ser de nuevo. Eso, gracias. Primero de Pedro, capítulo 2, versículo 5, dice, vosotros como piedras espirituales sed edificados como sacerdotes de Dios para presentar sacrificios aceptables. Si usted no es sacerdote de Dios, usted no puede levantar el tabernáculo de Dios en su casa. ¿Qué significa sacerdote? ¿Alguien que me lo recuerde? ¿Qué significa sacerdote? Buenas. Edilia, ¿estás ahí? Marle, Luzari, Lisette, ¿qué es sacerdote? Por favor. ¿Cómo? El que sacrifica. Eso, el que sacrifica. Si usted no es de los que hace el continuo sacrificio, si usted no es sacerdote de Dios, jamás el arca estará en su casa. Si usted no es de los que presenta holocausto, acción de gracias, todos los días, alabanza, el arca nunca va a estar en su casa. Si usted es de los cristianos que solo va los domingos a la iglesia y gloria a Dios y nunca en su casa tiene el continuo sacrificio, nunca va a tener el arca. Si usted es de los que viene a estudiar y leer la palabra, pero nunca se levanta a orar, si usted
no es sacerdote. Porque sacerdote no es el que estudia, el que investiga, el que aprende y el que predica. No, sacerdote es el que sacrifica acción de gracias y holocaustos y alabanza. Si usted no hace eso, usted nunca será sacerdote. Ahora, hay una diferencia entre esos levitas y nosotros los sacerdotes de Dios, porque cambió el orden del sacerdocio. Antiguamente era el orden de Aarón, ahora el orden es según Melquisedec. Ese tema me imagino que ya lo conoce, o después lo tratamos. Y la diferencia es que los levitas llevaban el arca, ¿en dónde? Por favor. Versículo 15. Sobre los hombros. Recuerde que si, hermana, si activa el micrófono, espere un segundo y después habla, porque si da la frase se le escucha lo último. Sobre los hombros. Listo. Nosotros los sacerdotes de Jesucristo, según el orden de Melquisedec, ¿sobre qué llevamos el arca? ¿Quién me lo dice? ¿Sobre qué? El hogar. Bueno, no, lo que pasa es que, a ver, como era un arca física, se llevaba el arca sobre el hombro. Pero aquí como es un arca espiritual, ya no se lleva sobre el hombro, se lleva sobre qué. A ver, ¿sobre qué? Los que están en Facebook, ¿sobre qué se lleva? Cuéntenme. ¿Ninguno da? ¿Nada? Alberto, ¿dónde andas? Gladys, no escucho a Gladys. ¿Dónde está Gladys? Alejo. Con Morfeo. Con Morfeo. Ah, vea pues. El arca nosotros la llevamos sobre las rodillas. El verdadero cristiano, Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante, haya pues este sentir que en vosotros que hubo en Cristo Jesús, el cual no le importó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo de su gloria, se convirtió en hombre siendo obediente al Padre, se humilló, no solamente haciéndose hombre, sino más se humilló muriendo en una cruz. Y el Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria y honra del Padre. Nosotros llevamos el arca del pacto sobre las rodillas. Se los recomiendo. Arrodíllate todas las mañanas, todas las noches. Ríndete. Para que vean ustedes que lo que les enseño no es que a mí se me dio y yo me lo inventé. Sí. Ustedes, voy a hacer preguntas, a ver si ustedes saben qué es la escuela. No, esto no lo he enseñado bien. Después se los enseño bien. Hay una palabra muy importante. ¿Sí logran ver aquí? ¿Se estoy compartiendo? No, no estoy compartiendo. No. Bueno. Hay algo que les he enseñado a ustedes que es una palabra griega, que el día en que el Señor levante una congregación, ese va a ser el nombre de la congregación. Así se va a llamar. Congregación. Se va a llamar casa, centro, casa de alabanza y adoración, y va a llevar ese nombre. Y ese nombre es, a ver qué pasó aquí. Aquí está. Proscuneo. ¿Sí lo ven? Proscuneo. Para que vean que no me lo inventé yo, ¿no? Proscuneo, del griego, es un diccionario griego que yo tengo. Proscuneo, que significa abanicar o agazaparse, es decir, literal o figurativamente, postrarse en homenaje, hacer referencia a adorar. Y eso es lo que más hemos enseñado a nosotros en esta escuela. Arrodíllate, dobla tus rodillas, toda la mañana, todas las noches. Arrodíllate. Gente que no se arrodilla. La palabra proscuneo en su etimología original
es el perro lamiendo los pies de su amo. Es esa humillación extrema donde tú le dices a Jesucristo, es usted lo único importante en mi vida. Y doble sus rodillas y pegue el rostro a la tierra. Eso es prosperar. Y eso es lo que se enseña en esta escuela. Humíllate todos los días. Dobla tu rodilla ante el Señor. Cuando llegues a tu casa, lo primero no es tu mujer ni tus hijos, no es tu marido. Lo primero cuando llegas de trabajar a tu casa es que te encierres en el cuarto 5 o 10 minutos y te arrodillas y le dices, me sacaste con bien hoy y me trajiste con bien. Gracias, Señor. Gracias. Y te agradezco, Señor. Ya terminé de trabajar. Voy a disfrutar con mi familia en mi hogar. Voy a ver a mis hijos. Voy a atenderlos. Pero primero tengo que reconocer que tú hoy me bendijiste. Para los que tenemos negocio. ¿Sí? Humíllate ante Él. Todas las mañanas, todas las noches, dobla tus rodillas. Los sacerdotes de Jesucristo, los sacerdotes del continuo sacrificio según el tabernáculo de David, llevamos el arca en las rodillas. Dígame, hermana Lutari. Y también para cuando uno llega de un viaje largo por allá que estuvo lejos de su casa, cuando llega a la casa lo que siente es la alegría y el gozo de haber llegado y pues en agradecimiento a Dios también lo hace. Amén. Entonces, si Jesús es el primero en tu hogar, si es lo más importante, por ejemplo, la bendición de muchas personas que conozco que tienen su casa y han hecho un cuarto especial para visitas y ese cuarto especial es para encontrarse con Dios. Hay gente que tiene un oratorio, así le llaman, porque le tienen su lugar especial a Dios. Ahora, no quiere decir que si no estás ahí no puedes orar. Entonces están por allá lejos y dicen, tengo que orar, espéreme, voy para la casa. No, tú puedes levantar continuo sacrificio donde sea, pero se levanten de rodillas. Así se levanta el tabernáculo de Dios, de rodillas ante Él. Dígame, hermana Lundari. Sí, claro, que yo le hablaba a usted un día de ese cuarto. Ese cuarto es muy especial, es muy lindo, es maravilloso tenerlo en la casa porque así como se tiene un cuarto para todo, este es el cuarto de tal cosa, este es el cuarto de tal otra, este es el cuarto. ¿Cómo no va a haber un cuarto para Dios? ¿Cómo no lo va a haber? Y entonces allá, pues claro, quiere decir que yo ahí no solamente es que voy a orar, pero ese es el cuarto de mi casa, el lugar que yo aparté para encontrarme con Dios. Yo me puedo encontrar en cualquier parte, de mi rodilla ahí está Él. No, tampoco le voy a poner la mística ni nada, pero sí es el cuarto donde nadie va a entrar ni va a salir. Allá va el que necesita orar en intimidad, en lo que sea. Allá me encuentro con los míos. Allá es donde no hay perturbación. Tengo mi grabadora lista, tengo mis videos que voy a ver si es que veo videos. Tengo mis alabanzas, tengo todo. Allá se encuentra, es pura instrumentación para Dios. Hace un tiempo preguntaba a alguien y me decía, pero ¿por qué hay hombres de Dios que predican y eso hay milagros, sanidades? ¿Cómo se llega hasta allá? Y todos ellos tienen una cosa en común. Podría usted leer la vida de Charles Spurgeon, la vida de muchos grandes predicadores hasta el día de hoy. Y todos esos predicadores se la pasaban 6, 8, 10 horas con Dios diario. Diario. ¿Sí? Pastores muy famosos, las esposas dicen, mi marido se encierra en la oficina y yo no lo molesto hasta almuerzo. Solamente a eso de mediodía voy, le toco la puerta y le digo que está el almuerzo. De resto no lo molesto. En la mañana tengo prohibido molestarlo. Como ese es su trabajo, es su oficina, haga de cuenta que él salió a trabajar, no está en casa.
y se la pasa metido con Dios todo el día. Porque son momentos muy especiales. Gladys, levantaste la mano. Alejo levantó la mano. Es una pregunta de hace tiempo. No sé si es por curiosidad, un nombre. Todos los judíos cuando van a orar, Acércate más, cuando van Alejo, acércate más que se escucha Alejo, por favor. a todos los judíos cuando van a hacer oraciones en congregaciones, ellos llevan como una alfombrita para arrodillarse. ¿Esa alfombrita tiene algún nombre o es algo por comodidad solamente? No, esos son los musulmanes, no son los judíos. Los musulmanes oran, si no estoy mal, 5 veces al día mirando hacia la Meca. Entonces, tú vas por la calle normal y de repente ves un tipo que donde sea, donde esté, lo agarró la hora del rezo, no es de la oración, es un rezo. Entonces ellos sacan la alfombrita, la ponen y hacen su rezo. Esos son los musulmanes, pero de eso no tengo idea, mi amado hermano. Pero nosotros, oído, usted puede orar de rodillas, pero también de pie, no afane. Usted puede estar en cualquier lado y levantar sus manos y decirle gracias, Señor, y hablar con Él. Nosotros no tenemos ritos ni dogmas, recuérdalo, Alejandro. Pero eso es cuestión de ellos. Mi hermana Lice levantó la mano. Sí, en cuanto a eso, pues de casualidad, mi hermano me preguntaba ayer, él me decía, Lisette, para orar se necesita que, o sea, yo esté expresamente en un lugar y tenga que orar nada más sea arrodillado. Y yo le decía, no, o sea, ajá, cuando uno está en su tiempo de intimidad con el Señor, pues si se puede hacer, pues se hace, porque el Señor nos manda a orar allí, dice cerrada la puerta en tu habitación y orar, ¿cierto? Yo le decía, pero hay momentos que de pronto tú estás en el trabajo, estás en la calle y tú no te vas a arrodillar, digamos, allí en la actividad que tú estés haciendo, pero mentalmente estás orando y estás ahí en tu intimidad con el Señor. Y él Amén. me decía, te pregunto por qué. Eso estuvo en discusión allá en el trabajo donde él está. Hay un señor que es cristiano y atiende la cafetería. Y llegó alguien, un empleado, a buscar a la cafetería. Y el señor estaba así como inclinado sobre el mostrador. Y la persona que llegó le hablaba y él no le respondía. Y entonces después otro le dijo, no, lo que pasa es que él estaba orando. Entonces uno tiene que saber en qué lugares puede orar de esa manera. Sí, señor, hay tiempo para todo, ¿no? Hay tiempo para todo. Y en el trabajo se puede orar, sí, pero eso es que yo estoy orando, espérese que es que no lo voy a atender porque estoy con el Señor. Eso no, eso me parece más un dogma o un rito. ¿Cómo es que, cuál fue la palabra que utilizó mi hermana Luz Dari bien? Este, eh, ay, se me olvidó. No ser, se me fue la paloma. Bueno, después los místicos, místicos. Ay, que silencio, que es que estoy orando al Señor. No, eso no es así. Nosotros oramos en todo tiempo. Yo voy por la calle, voy hablando con él, pero no le digo al otro, espérese un momentico mientras le termino acá. No, eso no es así. Y uno puede orar sentado, puede orar de pie y puede orar arrodillado. Acostado, solo los enfermos, porque por allá hay un texto donde David estaba enfermo y dice que la Biblia que David adoró a Dios postrado en la cama, pero porque estaba enfermito, ¿sí? No es camisa de, ¿cómo es que dice? No es camisa de fuerza, ¿sí? Orar puedes orar como sea, pero sí arrodíllate todos los días ante tu Señor allá en la intimidad. Arrodíllate, dobla tus rodillas, porque la Biblia dice que esa es la manera en que se adora,
cuando estás en intimidad. Amén. Bueno, volvemos entonces. Yo tengo mi mano levantada. Ah, pensé que era de la vez pasada. Cuéntame. No, quería comentarles que hay una película que se llama Cuarto de Guerra. Cuando uno oye el nombre, le parece que fuera pura guerra, de mejor dicho, Cuarto de Guerra, imagínense. Pero yo sí la recomiendo. Véanla, véanla y véanla, porque es algo que sucede muy bonito. Es una historia muy linda, sobre todo para los matrimonios que están empezando, que no están ni tibios por todo lo que tiene que pasar uno. Entonces, eso les va a ayudar mucho. Y Amén. lo otro que no sé si será verdad, es algo que yo escuché porque yo no he tenido la oportunidad de ir. Quiero ir, pero bueno, Dios proveerá. Eh, es que en la Tierra Santa, por allá donde vivió Jesús y todo eso, donde va la gente tanto a conocer, dicen que cada media hora los que son de allá se arrodillan. Pues los que han ido han contado eso, ¿no? Que cada media hora se arrodillan, estén donde estén, oran y se paran. Pero claro que no es una oración larga ni cosa por el estilo. Me imagino que agradecerán a Dios, bueno, lo que sea, y se paran. No sé qué de cierto tenga eso, ¿no? Bueno, los únicos que hacen un alto en su trabajo, lo que sea, son los musulmanes. Y ellos adoran a un falso Dios llamado Alá, que les enseñó su falso profeta llamado Mahoma. Volviendo a nuestro tema, nosotros los cristianos, oído, hacemos las cosas como Dios dice que hay que hacerlas. Yo sigo con la cena del Señor. La cena del Señor no es un domingo en la mañana. La cena del Señor debe ser una cena primero con comida verdadera, porque lo importante es compartir entre los hermanos. La cena del Señor se deben lavar los pies, porque eso fue lo que hizo Jesús cuando instituyó la cena. La cena del Señor debe terminar con esa cena especial. Lo dice Primera de Corintios capítulo 11. Si alguno tiene hambre, vaya y coma en la casa. De resto, espérense. Entonces estaba la comida servida y la persona no esperaba, sino que empezaba a comer de una y tomaba tanto vino durante tantas horas que se emborrachaba. No, espérese, espérese. Hagan las cosas bien hechas. Porque tenemos que hacer las cosas como dice la palabra. Ahora, si usted es sacerdote, si usted me dice, yo soy cristiano, usted es sacerdote de Dios, y usted no tiene un continuo sacrificio, usted no es ningún sacerdote. Usted vive en una religión que es muy diferente. Y por eso le preguntan a la gente, ¿usted qué religión es? Cristiano. El cristianismo no es una religión. Váyase a Isaías capítulo 1, versículo 11 en adelante, prohíbe la religión. Ya no quiero más ofrendas, no quiero más días de reposo, no me convoquen a asambleas, lunas nuevas, no quiero más incienso, no quiero sacrificios de nada. La religión me tiene cansado. Entonces, ¿qué hacemos? Versículo 19 y 20. Venga, estén a cuentas conmigo, hablemos, tratémonos. ¿Sí? Te limpio los pecados aquí, cerca los dos, hablando en intimidad. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. No importa lo sucio que está. O sea, Isaías fue uno de los que empezó a decir, Dios quiere estar contigo a solas. Isaías es de los que abre esa puerta. Ven, ven, ven. ¿Sí? Ya en el tiempo de Isaías, qué tabernáculo ni qué nada, todo eso estaba desaparecido. En el tiempo de Isaías fue que Sennacherib atacó a Judá, no logró derrotarlo. En el tiempo de Isaías, las 10 tribus fueron que desaparecieron del norte. Ya en el tiempo de Jeremías, el tabernáculo se destruyó. ¿Y cómo ora la gente? ¿Cómo llega ante Dios? Por el tabernáculo de David, para que la gente comprenda, ¿sí?, que nosotros de rodillas arreglamos las cosas ante el Señor y somos sacerdotes de Dios para todos los días levantar sacrificio santo, agradable a Dios, que es el culto racional. Ahora, no cometa el error de ser llanero solitario. Es el error que tuvo David, por eso murió una persona. Ahora David llama en conjunto a la gente y nótese lo siguiente.
Versículo 18, pone porteros. ¿Sí lo ve? Versículo 21, entre ellos Obededón, para que dirijan con arpas, pone los arpistas. ¿Sí? Versículo 16, gente que tuviera arpas y símbolos y alzasen la voz con alegría. Entonces tú cuando llegues ante el Señor, te voy a recomendar, puede ser que tú no tengas una hermosa voz, puede ser que seas desafinado y puede ser que no tengas ritmo. Es que no sé cantar, no importa. A Dios le gusta que tú le cantes. Cántale. Desafinado y todo, cántale. Hace unos días una persona que aprecio mucho cumplió años y mi niño la quiere mucho. Entonces le hicimos un videíto, ¿sí? Y yo veía a mis chinos desafinados cantando, porque ellos tocan piano y esto, pero no saben cantar, desafinados y cantando. Y yo decía, aún así desafinados, esa serenata le va a gustar. Y le mandé el video del feliz cumpleaños. ¿Sí? Porque a usted no le importa que venga Pavarotti a cantarle. A usted lo que le importa es que esa persona que usted ama le cante, sea afinado o no. Si usted no sabe tocar guitarra, piano, no importa. Dios le dio dos instrumentos a usted, la voz y las palmas. Hágale. Haga el continuo sacrificio. Arrodíllate, cántale. Si sabes tocar un instrumento, eso lo único que hace es adornar. Suena más bonito, pero el instrumento no importa. Lo que importa es lo que sale de tu boca, de tu corazón. ¿Sí? Coloca orden. David empieza a llamar a la gente y a poner orden. ¿Sí? Versículo 2. Que Naías era el que dirigía el cántico. Entendido en ello. ¿Sí? Pues Dari, levantaste la mano, cuéntame. Que a mí me cuestiona ver que en las iglesias los que cantan son todos jóvenes, ¿no? Todos, no, ya no hay ni un anciano. Mm, Entonces, en cierta iglesia había la coral, ¿no? Entonces, un ancianito decía, todos los días le oraba al Señor y le decía, Señor, yo quiero cantar allá, yo quiero cantar allá. Y él le decía al pastor que lo dejara cantar y entonces el pastor le decía que no, que eso era para jóvenes y que esperara pues, que a ver si algún día había un campito para meterlo. Hasta que al fin, por ahí un día de tanto molestar el pastor, metámoslo y pónganlo allá de último para que no haga ver el grupo como tan feo. Entonces lo pusieron de último y él, ese día fue el día más grande para él. Se le había cumplido su sueño y lo más hermoso que él quería era pues alabar a Dios de allá en ese lugar, tener ese privilegio. Cuando llegó a la casa se arrodilló y le dijo, Señor, ¿cómo le pareció hoy la alabanza? Porque como había cantado, ¿cómo le pareció hoy la alabanza orando con el Señor? Y estuvo bonita, estuvo agradable, ¿te gustó? Entonces el Señor dijo, ¿cómo? ¿Cuál alabanza? Porque yo lo único que escuché fue a usted cantar allá. Yo, ¿cómo así? Entonces el coro, todos los que cantamos, digo, no, solamente oí la voz suya, porque los demás no estaban cantando para mí. Los demás estaban era sacando pecho. Ah, bueno. Entonces el Señor se quedó todo sorprendido y sí. Entonces muchas veces sucede eso. Uno piensa que porque canta feo, el Señor no lo va a oír y resulta que es lo que más se oye. Porque Dios quiere es ver el corazón de uno. amén. Eso es. A los pastores que me escuchan, que nos ven, les recomiendo. En el Ministerio de Alabanza eso no existe, ¿no? Todos alabamos a Dios. Los que tocan los instrumentos, uno, bájenlos del púlpito. En el púlpito solo la palabra. Dos, si no ha nacido de nuevo, no toca.
porque primero tiene que ser sacerdote. Mire que eso es lo que hace David. En el versículo 22, dirigir el canto, un levita. En el versículo 24, las trompetas, levita. En el versículo 24, los porteros eran levitas. ¿Sí? Levitas. Todos tienen que ser, bueno, no levitas porque ya esa tribu no, nosotros no somos de esa tribu, pero sí tiene que ser sacerdote. Tiene que ser un hombre, una mujer de oración. Si usted pone a cantar gente así, gente consagrada, va a tener una buena alabanza. Si usted coloca solo músicos y no adoradores, sino puros músicos, va a tener problemas con los músicos. Los músicos son desordenados, son indisciplinados. El adorador no. Forme los adoradores, no los forme como músicos. Y aquí entonces vamos a terminar la palabra, ¿sí? Leyendo. Por favor, hermana Marlene, terminemos versículo 25 al 27. No, un momentico. Vale. Déjelo ahí. No hemos terminado el capítulo 15, mañana lo terminamos, porque viene ahora los ornamentos sagrados y otras cositas que quiero mañana reiterar y quiero repetir ciertas cositas. Bueno, mis amados hermanos, vamos a descansar por el día, a descansar no, vamos a trabajar, a hacer cosas hoy para salir adelante. Los que están en Facebook y en YouTube, Dios los bendiga mucho. Espérense.